8:55 de la mañana recibimos a Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos una de las últimas incógnitas despejadas antes de la próxima reunión de la FED. Entiendo que opinas que habrá una subida de en torno de 0,25 puntos básicos si todo sigue igual, pero a partir de ahí, ¿cuál es la fotografía, el escenario que ves, Juan Ignacio? Bueno, pues todo el mundo da por hecho que prácticamente será la última subida de tipos de interés y puede que sea así porque la desestabilización del sistema bancario le pone freno a las subidas que la Reserva Federal podría querer añadir, ¿no? Pero quizás es demasiado pronto para tener una idea clara. Lo que sí parece claro es que esa subida de 0,25% en la reunión de primeros de mayo, pues es lo que está descontando el mercado con una probabilidad muy elevada y que yo seguiría pensando, pero con poca convicción de momento, que podría haber nuevas subidas adicionales a esa. Todo va a depender un poco de que la crisis bancaria se extienda, aunque hay un freno para nuevas subidas y es lo que salía ayer en las actas de la última reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en la que parecía que la mayoría de los asistentes a la reunión temían una recesión no demasiado profunda que empezaría en algún momento del año en curso, ¿no? Y con esa perspectiva, pues está claro que se tentarán mucho la ropa antes de hacer subidas de tipos de interés adicionales a ese 0,25%. ¿Qué opinas de las actas y esa fotografía también que reflejó ayer la FED, en el que apuntaba a que frenó también en parte por la crisis bancaria? Y esas palabras también de Warren Buffett, en las que apunta a que la crisis bancaria no ha terminado. ¿Consideras que este puede ser un elemento que vuelva a resurgirnos en este 2023? Bueno, es la idea que yo he venido comentando desde hace un mes y medio, ¿no? Que estábamos asistiendo al primer acto de un drama que iba a ser mucho más largo. En el primer acto estábamos viendo problemas de algunos de los bancos americanos, que sobre todo dan problemas de liquidez. En el segundo acto veremos problemas de solvencia, ¿no? Todos los datos que van saliendo, toda la información que va saliendo apunta en esa dirección. Estamos viendo que el crédito en Estados Unidos empieza a restringirse. La restricción, una de las maneras de medirlo es por ver cuántos bancos del sistema americano están endureciendo las condiciones para conceder crédito y cuántos lo están suavizando, y el saldo neto de ese endurecimiento y suavización pues es un índice que está subiendo a toda velocidad y que no ha llegado todavía a niveles esencialmente recesivos, pero le anda cerca, ¿no? A la vez también, pues en el último año, en los últimos 12 meses, los depósitos en la banca americana han bajado en $1 billón, o sea, $1 trillón, es decir, todo apunta a una crisis bancaria que está ahí larvada y que ha empezado por los bancos regionales, que son los que además tienen un compromiso mayor o un riesgo mayor con el sector inmobiliario, ¿no? Y en especial el sector inmobiliario referido a oficinas y locales comerciales, ¿no? Ahí hay una bomba de relojería esperando para estallar y por ahí va a agudizarse la crisis antes o después, ¿no? ¿Qué debería cambiar en la cabeza del inversor para que quede este 2023, con este movimiento ya camino de la pausa y con la inflación en mínimos de 2 años? Bueno, pues si es el inversor en renta variable, pues también tentarse mucho la ropa, porque la recuperación que han tenido las bolsas desde la caída entre enero y octubre del año pasado ha sido muy fuerte. En Europa, desde luego, prácticamente total o más que total. En Estados Unidos ha sido una recuperación también muy intensa y, sin embargo, hay un montón de datos que apuntan que las bolsas deberían estar cayendo, desde esa crisis bancaria que prácticamente no ha provocado ni que se despeinaran hasta la proximidad de una recesión. Y nunca el mínimo de las bolsas se ha visto en ningún ciclo que se tocara el mínimo de las bolsas antes de que la Reserva Federal dejara de subir tipos. Normalmente ese mínimo de las bolsas se veía no solo después de que la Reserva Federal dejara de subir tipos de interés, sino también después incluso de que empezara
a bajarlos, con lo cual, bueno, pues el patrón histórico es muy claro, siempre puede ocurrir que ese patrón cambie, que no funcione en esta ocasión, pero si funciona, pues el mínimo de las bolsas estaría todavía muy lejos de haberse visto. ¿Tiene que empezar a pensar Europa que ese movimiento, ese diferencial que va a haber de tipos entre Estados Unidos y Europa, por un lado va a beneficiar al euro, pero puede generar también problemas a la hora de recibir parte de la inversión en la parte pública, en la renta fija? Por ahora, la verdad es que todo favorece el que el euro se recupere. Es un panorama muy diferente al que veíamos hace unos 6 meses. El diferencial entre el tipo de interés de la deuda pública americana y la deuda pública alemana de 10 años prácticamente se ha reducido a la mitad de lo que era el año pasado, ¿no? Por otra parte, contra lo que se esperaba, la reducción del tamaño del balance del Banco Central Europeo ha sido muy superior a la reducción que hizo la Reserva Federal. Pero además, como la Reserva Federal ha tenido que inyectar liquidez con motivo de la crisis bancaria, pues resulta que, medido cada uno en su moneda, resulta que el tamaño del balance del BCE es ahora 1 billón, o sea, 1 trillón, inferior al tamaño del balance de la Reserva Federal. Todo eso favorece la cotización del euro. ¿Que a Europa le viene bien un euro fortalecido? Bueno, nos hubiera venido mucho mejor cuando los precios del petróleo y del gas natural estaban disparados, pero en todo caso, para el control de la inflación, en lo que afecta a todo lo que son materias primas que cotizan en dólares, pues a Europa le viene bien que el euro se fortalezca. Para la cuestión inflacionaria, Juan Ignacio, ¿qué le preocupa más o qué te preocupa más? ¿El movimiento geopolítico o los problemas que pueda haber geopolíticos y también con la OPEP? ¿O el movimiento desinflacionario puede ser más fuerte que toda la fotografía inflacionaria que veamos en los próximos meses? Sí, yo creo que ahora es más preocupante el movimiento desinflacionario que podemos ver, a lo mejor no de forma inmediata, pero sí a plazo de unos 4, 5, 6 meses. Porque todavía queda una inflación subyacente muy complicada de seguir bajando, ¿no? Pero desde luego por el lado de la energía no me preocupa nada y por lo tanto el lado geopolítico tampoco, especialmente, vamos, excepto una guerra nuclear, ¿no? Pero eso ya son palabras mayores y ya daría igual lo que nos preocupara de cómo iba a evolucionar la inflación o no, porque no estaríamos aquí para contarlo. Pero está claro que los precios de la energía no tienen este año su mejor año. Desde luego, las predicciones que yo he estado haciendo en mi newsletter pues han sido que el precio del petróleo no superaría esos $100 a los que quiere llevarlo Arabia Saudí, ¿no? $100 por barril de petróleo Brent. Y el precio de los alimentos, mi tesis es que a partir de mayo, que se cumplirán 12 meses desde que empezó a bajar el precio de las materias primas agrícolas, pues empezará a bajar el precio de los alimentos, en el caso de España, ¿no? Entonces parece más fuerte la amenaza de deflación por miedo a esa recesión que, si la Reserva Federal la ve como no muy excesiva, lo mejor es pensar que será un poquito más fuerte de lo que diga la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo. Buen día, analista económico. Buen día y buen negocio, Juan Ignacio. Igualmente, gracias. 9:04.